Bien, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro par temporal-temporal. Vamos a compartir pantalla. Aquí, ahí tenemos el temporal-temporal. Y aquí se produce en la corteza temporal el proceso auditivo, así como está lo que hablábamos, el procesamiento del lenguaje, el significado de las palabras. También está el tema de los sonidos. Procesan los sonidos que van llegando al cerebro. Y es muy interesante cuando uno toca un instrumento, uno tiene que desarrollar varias cosas a la vez y eso es muy interesante como práctica. Yo lo recomiendo a las personas de la tercera edad que aprendan un idioma, es muy conocido esto, y también que aprendan un instrumento. Cuando uno toca un instrumento, tiene que activar la mano derecha que va a estimular el hemisferio izquierdo y la mano izquierda que va a estimular el lado derecho. Y además cada mano hace diferentes cosas al tiempo. Entonces esto estimula aparte del procesamiento, como digo, auditivo. Además, regiones adyacentes ayudan a interpretar el significado de los sonidos y la música. Esto es muy interesante. También, de otro lado, por ejemplo, en niños que están en formación y aún en adultos, el tema de la música estimula, hay una conexión directa entre la música y la capacidad numérica. Y esto mejora la concentración, mejora la memoria, que justamente está en el área temporal con el hipocampo, la concentración, la memoria, la coordinación de ambos hemisferios, en fin, tiene una serie de ventajas. Y no pienso que haya un tiempo para uno pensar que está demasiado grande o mayor como para hacer este tipo de actividades. Aquí tenemos el procesamiento del lenguaje y aquí tenemos en el izquierdo justamente estas áreas, la de Wernicke y el área de Broca, que están relacionadas con el procesamiento. Y por eso, no se olviden que si ponemos el imán, este va a abarcar toda esta zona y va a impactar o va a influenciar sobre ambas áreas y ahí funciona lo de los imanes permanentes. Así tengo una persona con un accidente cerebrovascular que ya varios años no se comunica, entiende perfectamente, pero no habla, no se comunica. Estos son esenciales para la comprensión y producción del habla. Entonces, obviamente, tiene la parálisis en el lado izquierdo y lo que se ve es que tiene problemas ya en el movimiento, en el caminar de todo el lado derecho, aunque ahora camina con una marcha un poco insegura, marcha tonta, como se dice, una marcha insegura. Bien, aquí estamos en el hipocampo, aquí está la memoria, está justamente en el lóbulo temporal. Y este es fundamental para la formación de nuevos recuerdos y transferencia de información de la memoria a largo plazo. O sea, en un momento se fijan aquí los recuerdos de corto plazo y luego pasan a largo plazo. Lo que cuenta para convertirlo en el largo plazo son factores de repetición. Por eso es importante, por ejemplo, cuando hacemos las formaciones en biomagnetismo, hacerlo. La práctica es lo mejor. Yo siempre digo que aprender biomagnetismo para mí es como montar bicicleta. Una vez que aprendes y especialmente que percibes el acortamiento, ahí lo haces conciencia y practicarlo. Y también los factores de repetición, de irlo repitiendo y lo repites como un poema. No sé si alguna vez les he contado, a veces en los cursos cuento que asistimos a un curso que organizamos con el doctor Boyce en Riobamba. Ahí habían como 200 gentes en Riobamba. No, ese fue otro evento. Otros más o menos unas 60, 80 personas
todos campesinos, gente humilde que está en el páramo, allá a 4.000 metros. Y cuando acabamos el curso, hicieron un coro. Y este coro cantaba una canción. Y la canción era como cantan los niños. Piñal, parietal, temporal, mastoides, oídos, cien. Y así lo iban cantando. Se lo aprendieron cantando. Y era sorprendente porque con profesionales uno puede acabar un curso, pero no tienen idea. Pero ellos acabar el curso, se lo repasaron y lo tenían muy bien registrado. Era gente que posiblemente muchos de ellos nunca fueron a la escuela. Pero fíjense ustedes, así ellos fijaron en la memoria los pares biomagnéticos. Nos quedamos emocionados, conmocionados con esa manifestación. Bien, también se cree que la corteza temporal está involucrada en la recuperación de recuerdos almacenados. Y bueno, hablábamos de recuerdos, claro, hay centros efectivamente, pero cada célula tiene memoria. De eso lo hablamos la semana pasada respecto de los músculos, tendones y todas las áreas del cuerpo, pues tienen memoria, no solamente a nivel del cerebro donde se registra. Aquí tenemos estas áreas, aquí tenemos la amígdala cerebelosa y este es el centro de las emociones. Es una estructura del lóbulo temporal. Este regula las emociones. Y se han encontrado alteraciones, inclusive tisulares, quiero decir, de los tejidos en personas extremadamente violentas, extremadamente agresivas. Aquí tenemos en esta gráfica una descripción: lóbulo frontal, lóbulo parietal, el occipital atrás que tiene que ver con la visión, aunque también hay partes de la área temporal que están relacionadas con la visión. Aquí está el cerebelo, esta es una estructura muy importante. Aquí está el disco duro. ¿Qué quiere decir el disco duro? Todo lo que se almacena viene y se almacena acá, especialmente lo que está relacionado con la destreza motora, tanto fina como gruesa. Fina puede ser como escribir, se necesita una destreza muy fina o como pintar, o gruesa como manejar una bicicleta o una secuencia de cualquier naturaleza. Bien, aquí tenemos hipocampo, que ya vimos, y hay la corteza entorrinal, que también está relacionada con las emociones. Aquí tenemos esto, la, podríamos señalar aquí la actividad que tiene cada uno de los hemisferios. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la parte numérica, lo que estaría gobernando mi cuerpo derecho. Tiene que ver con los números, con los símbolos, con la lógica, con la expresión, con la lectura, la escritura, el razonamiento. Este es más que nada más lógico. Y el hemisferio derecho, que estaría con la parte izquierda, aquí está la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música, el espacio. Y siempre les recomiendo que usen la mano izquierda para los que son diestros. Usen la mano izquierda. Yo prácticamente ya no perdí la capacidad, simplemente activé la mano izquierda para manejar el mouse, para comer, todo lo hago con la mano izquierda. Inclusive un video que veía que movía mucho la mano izquierda. ¿Por qué hice esto? Y eso lo hice hace muchos años. Porque tú necesitas mucha intuición especialmente para el tema de aplicar las terapias en general alternativas y el biomagnetismo. Aquí tenemos la percepción visual. También tiene que ver con la parte visual.
Aunque la corteza visual primaria está en el lóbulo occipital, el temporal contribuye a la interpretación de información visual, en la que respecta al reconocimiento de caras y objetos familiares. Hay gente que tiene una, ¿cómo se podría decir la palabra? Agnosia, o sea, una falta de reconocimiento de caras. Las ve y no las reconoce. Pero hay un proceso que tiene en el cerebro que en milésimas de segundo tú puedes olvidar nombres, pero no puedes olvidar caras. Esto se reconoce inmediatamente. Apenas tú ves algún rasgo, enseguida se reconoce. Eso es parte de la evolución. Bien, aquí tenemos. En resumen, tiene que ver con funciones cognitivas, funciones de memoria, funciones de procesamiento auditivo, procesamiento del lenguaje y regulación de las emociones. Es en esta zona que está localizado a la altura de la 100. Obviamente que tenemos que comprender esto, lo estamos haciendo a nivel, digamos, grueso. En la actualidad existen ya trabajos, especialmente con nanotecnología, para entrar a investigar y hacer un mapeo del cerebro. ¿Cómo lo quieren hacer? La barrera hematoencefálica puede atravesarse con, digamos, estructuras sanguíneas que no tienen más allá de 20 nanómetros. Y digamos, estos nanorobots todavía no son tan pequeños, pero la idea que tienen es de ir y hacer un mapeo interno. Sí se pueden estimular el cerebro, lo hacen con estos arnés, han visto ustedes, hay unos arnés que ponen en el cerebro para tanto para registrar la actividad cerebral, que es lo que se hace ahora. En esto ha adelantado muchísimo la ciencia en este conocimiento, pero aún el cerebro es una gran incógnita para muchos de los científicos. Bien, ahora vamos a ver algunas patologías que están relacionadas. Aquí tenemos la epilepsia del lóbulo temporal. Esto es una de las patologías más comunes de este lóbulo. Obviamente existe la epilepsia de gran mal, esto es estos ataques tónico-clónicos, pues y aquí he puesto esto que uno debería hacer, poner de lado a la persona y que no se muerda la lengua especialmente, poner algo en la boca con mucho cuidado. Eso es de las acciones que se pueden hacer. Los ataques epilépticos se originan en esta región del cerebro. Aquí los síntomas pueden variar desde una simple sensación anormal hasta convulsiones complejas con pérdida de conciencia. La cirugía para extirpar el tejido cerebral epileptógeno a menudo se considera en casos resistentes al tratamiento farmacológico. Me recuerdo hace unos años atendí una paciente que vino con una parálisis, pero lo que tenía era ataques epilépticos. Y era una ejecutiva de una compañía, de una empresa, y me dijo, fui al doctor, a un neurólogo, neurocirujano, me dijo, te voy a quitar los ataques epilépticos. Y así fue, le hizo una intervención, pero a poco tiempo de eso, la 1 o 2 semanas, le dio una parálisis. Y cuando fue y volvió al neurólogo, le dijo, sí, es verdad que tienes la parálisis, pero yo te operé por un ataque epiléptico. ¿Has vuelto a tener ataques epilépticos? No. ¿Ya ves? Estás muy bien. Para lo que viniste, yo te curé. En fin, esta señora me la trajo una conocida, pues, en brazos, y ahí estuve
trabajando con esta señora como 6, 8 meses, hasta que no se recuperó 100%, pero ya se podía manejar bastante bien. Bien, aquí yo les comparto esto y justamente estaba tratando un joven que tengo como paciente con ataques epilépticos. Y justo después del ataque epiléptico yo le estaba haciendo esta lectura que es de Laura porque siempre me llama la atención. Si ustedes se fijan aquí, en esta parte, el primer chakra siempre tiene muy, muy oscuro. Entonces, parte del tratamiento es que digamos que se vuelva más clarito, que esté más activo, pero como esto fue prácticamente estaba frente a mí y yo pude ver el ataque y fíjense cómo queda el tamaño del aura después de un ataque epiléptico. O sea, normalmente el aura puede estar en 50, 60, lo ideal es que esté a plenitud, que esté a tope, al 100%. No nos olvidemos que el campo electromagnético que nosotros generamos a partir de la actividad nuestra nerviosa funciona como un campo protector. Así es como lo pude ver luego de que tuvo en ese instante el ataque, como estaba sentado frente a mí, después de que, bueno, lo que tiene es no un ataque epileptoide del tipo de movimientos tónico-clónicos, tiene ausencias. Antes tenía estos ataques tónico-clónicos, ya no los tiene, dejó de tomar la medicación antiepiléptica, ahora le queda como un rezago, unas ausencias que puede ser más o menos a veces 2, 3 veces en el día, cada día. Y justamente aquí lo estaba chequeando. ¿Cómo lo puedo, cómo lo observo yo? ¿Cómo observo a la persona? Veo que regresa a mirar, se queda mirando como al vacío, regresa a ver, así como quien desconoce dónde está, en qué sitio está, y luego pues pasan no más de quizá unos 30 segundos y ya como que vuelve en sí. Tiene una palidez muy fuerte, obviamente le doy un poquito de agua y ya se va recuperando, lo veo que traga saliva y así es como les estoy mostrando acá cómo se ve, que justamente lo pude pescar en ese momento. De ese tamaño se queda. Después obviamente hago un proceso que es básicamente respiración. Entonces, mientras va respirando y además le explico que este es su campo protector y que puede amplificarlo a voluntad. Y como es un músico, es pianista, y bueno, hicimos una combinación interesante que él me, él tenía mucha pena de que, bueno, yo pues prácticamente cuando son muy prolongados los tratamientos, no cobra, no cobra. O sea, ya estándar, 3 sesiones y si no se cura, continúo con el tratamiento, pero en el caso de él, como es un profesor de piano, ahora es mi profesor de piano y eso ya le da bastante, ¿cómo diríamos? Menos pena, digamos, de venir cada semana al tratamiento. Pero bueno, ahí vamos. Y esta parte que les digo, que me llama la atención siempre, es que esta parte, ahora, cuando hago esa lectura, bien se podría pensar que hubiera un problema. Hay dos fuentes. La una puede ser un problema de esta zona, como espalda baja, como tubo digestivo, como genitales. He descartado el tema genitales, me queda la parte del tubo digestivo. En eso estoy trabajando. Y como les quería compartir esta parte que es cómo se queda la persona después de un ataque de estos. Entonces, con la respiración, con la visualización, vuelve a recuperar.
Bien, aquí nosotros podemos ver cómo se vería un corte de la masa cerebral en el caso normal y aquí en el caso de Alzheimer, cómo se van alterando los tejidos. Esto es una enfermedad neurogenerativa que afecta la corteza temporal y otras áreas también del cerebro. Los pacientes con Alzheimer presentan deterioro cognitivo progresivo, incluida la memoria y funciones ejecutorias o ejecutivas. Hay, hay otro que es un síndrome de amígdala hipertrofiada, es decir, la amígdala cerebelosa está bastante grande. Puede volverse anormalmente grande y obviamente aquí van a haber trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno del espectro autista y la esquizofrenia. La esquizofrenia, bueno, en general hay una área bastante amplia en el estudio de las enfermedades psiquiátricas y están las psicosis, que hay pérdida total de conciencia, no se sabe dónde está, no se sabe qué hora es, o sea, la ubicación en el espacio y en el tiempo está perdida. En el caso de las esquizofrenias, hay otra clasificación y esta tiene que ver con eventos bastante fuertes o violentos que ha sufrido las personas y que llegan a afectar, como pueden ser eventos en la vida de las personas y parte de esos eventos pueden llegar a hipertrofiar la amígdala cerebelosa. Hay muchos eh, presos, gente violenta que está en las cárceles y que son más bien deberían ser a recibir atención neuropsiquiátrica. Aquí estas son las zonas cuando se ven cortes del cerebro donde están las amígdalas. Aquí también tiene que ver la amígdala, la amnesia anterógrada. Puede ocurrir por lesiones en el lóbulo temporal y el hipocampo. Bueno, hay pacientes que a veces se han caído. Atendí una vez una persona, electricista, que estaba subido, ya saben, en esas alturas de los postes y se cayó. Perdió la conciencia, no recordaba nada y bueno, en el transcurso del tiempo iba como conectando. El cerebro lo que hace es, como hablábamos, que la memoria no está exclusivamente en estas áreas. Tal vez el procesamiento, pero la memoria está en todo. Y en todo caso, cuando hay daño, pasa de una parte a otra, como que tuviéramos un disco duro y pasa a otras áreas del cerebro. Los individuos tienen dificultades para formar nuevos recuerdos a largo plazo. Eso les impide retener información reciente. O sea, no logran eh, sin mantener y pasarlos. Hay un proceso por el cual se pasa del hipocampo a otras áreas. Aquí tenemos esto que ya vimos. Hay una afasia temporal. Aquí esto hablábamos del procesamiento del lenguaje y tienen dificultades en el procesamiento del lenguaje, que resulta en diferentes tipos de afasia, como esta de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, o la afasia de Broca. En el caso de la afasia el caso de la paciente que les digo que no habla, ella entiende perfectamente, o sea, comprende, inclusive habla inglés, o alguna vez hablará inglés, porque estuvo en Estados Unidos, y cuando le hablas en inglés, entiende perfectamente, pero no puede hablar, no habla. Bien, aquí tenemos un síndrome, este de Kluver-Bucy o Bucy, es un trastorno raro que resulta de un daño bilateral de las amígdalas cerebelosas, las que están justo
en la parte del lóbulo temporal a cada lado y que conectan con el cerebro. Aquí dice, en 1939, Kluber y Busey realizaron experimentos en monos extirpando una parte del encéfalo. Los animales desarrollaron ceguera psíquica, atención compulsiva a cualquier estímulo visual, desinhibición de conducta hetero y homosexual, falta de respuestas al miedo y a la cólera. Obviamente sabemos bien que cuando tenemos un evento peligroso, cuando estamos expuestos, se activa la amígdala como un proceso normal de búsqueda de adaptación, porque eso es lo que hacen en definitiva estas estructuras. El miedo es importante y se activa esto y activa otros mecanismos y producción de sustancias que nos ayudan a pasar el momento. Pero luego ya todo vuelve a la normalidad. Pero estos son los experimentos y a esto se refiere a este daño bilateral de la amígdala. Los síntomas incluyen hipersexualidad, hiperoralidad, es ponerse objetos en la boca, disminución de la agresión y alteraciones de la percepción visual. A esto se refiere este síndrome de Cooper. Bien, aquí he incluido algunas fotografías. Eh, Cuando estudias la parte de las esquizofrenias, especialmente esquizofrenias, uno de los ejemplos clásicos es de estudiar a Van Gogh. Y aquí, una enfermedad compleja que involucra múltiples regiones cerebrales, se ha observado en el lóbulo temporal que está implicada en la esquizofrenia. Aquí está Van Gogh con sus pinturas. Fíjense ustedes cómo se autorretrata. Inclusive hay pintores a los cuales les hacen seguimiento de autopercepción de cómo se van, digamos, deteriorando las funciones cuando les dicen que se dibujen a ellos mismos. Los pacientes experimentan o pueden experimentar alucinaciones auditivas y trastornos del pensamiento. A veces me recuerdo cuando hacíamos las prácticas, íbamos a los psiquiátricos y tú hablas con alguien y realmente uno no percibe nada. O sea, conversa y la gente está aquí y se te acerca, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Y cómo así por aquí? ¿Qué ha venido? ¿Qué? Sí, dice, yo también estoy de visita y empiezan a contar su historia. Tú ni te enteras. Entonces ahí aprende uno a agudizar y a seguir el curso del pensamiento, a ver en qué parte hay incoherencias. Pero son cosas muy sutiles y es gente que es bastante dotada, digamos, bastante inteligente y es difícil a veces. Y de esos andan sueltos. Y muchos de esos que están sueltos, pues ya saben, son los que a veces gobiernan nuestros países. De esos hay muchos. En fin, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Adelante, Gustavo. Con lo que has expuesto hoy en las anteriores conferencias, vemos la importancia de este par temporal y en sí de todo, que es una parte fundamental del cerebro. Acá entró a una reflexión que hoy está muy de moda por practicidad, por moda, y son estos audífonos Bluetooth, que te los colocas que son inalámbricos. Entonces, así no estés hablando en todo momento, hay una conexión entre el audífono y el celular. Y obviamente cuando entra la llamada, pues entra una sobrecarga, llamémoslo así, de energía y eso poco a poco va afectando energéticamente y vibracionalmente, porque estos Bluetooth, si no estoy mal, deben estar por el orden de los 2.4 GHz, es decir, 2.400.000 ciclos por segundo.
Entonces eso posiblemente los efectos se van a ver a mediano o largo plazo, con enfermedades neurodegenerativas, enfermedades en donde se desordena el cerebro, porque nosotros con esos aparatos en un momento dado lo estaríamos desordenando. Entonces es como ese punto de vista relacionado con el par y la tecnología, que sí, sirve mucho, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo si más adelante vamos a tener que invertir dinero o si se puede recuperar o definitivamente se daña la capacidad cerebral de las personas que están utilizando el audífono Bluetooth, estos chiquitos que se colocan en el oído para manejar, o inclusive hay ya unas diademas que tapan los dos oídos y se comunican también por vía Bluetooth, que esas son peores. Entonces, ese era mi aporte. Ujú. Sí, bueno, lo que más es frecuente al momento y más conocido es la pérdida auditiva por el abuso que hacen en cuanto a los decibeles, es decir, a la intensidad que tienen de volumen. Claro, tiene que ser, me imagino, rico escuchar ahí un concierto de música clásica, depende de lo que escuches o lo que le guste a cada uno, pero eso a cierta cantidad de decibeles va a afectar las estructuras delicadas del tímpano y estructuras de adentro. Pero también con esa descarga, con la conexión Bluetooth y la alta frecuencia de la que nadie habla todavía porque es bastante pronto, pero de aquí a poco tiempo, quizá unos 5 o 10 años, vamos a tener. Y fíjate que estábamos topando, de acuerdo a lo que vemos, estructuras tan delicadas como son la memoria, como son el manejo de las emociones, como son áreas importantísimas en el procesamiento del lenguaje, en la formulación, en el significado que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, no se ve muy bueno el panorama desde ese punto de vista. Pero bueno, ya escribiremos. Lo que sí, hay bastante presión, obviamente, presión por los que son los fabricantes y los que tienen estas tecnologías que, igual que el celular, dicen, no afecta nada, pero sí se sabe que un niño que está puesto eso y que está en crecimiento y en maduración, todo eso le cocina el cerebro. De las cosas que a mí me aterran y me ha gustado, unas cosas esas que vi en el Facebook, dicen, no le des un celular a un niño. Pero ustedes van y me imagino que en sus países también, van a un restaurante, está la pareja, hay un niño y le ponen un celular. Y obviamente el niño está con todo su foco de atención ahí, entre lo que mira, entre lo que escucha. En fin, eso es bastante peligroso. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Liliana. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué relación tiene el temporal con el tinnitus? Bueno, el tinnitus sería la parte esta que tenemos en digamos, en el tímpano. Ahí es donde se produce. Pero el área temporal tiene la vía nerviosa, que es el octavo paracraneal, y ahí se divide justamente un área que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje y otra con la escucha. Pero no es solamente el oído, es el que capta las señales, pero el área temporal, como el área que hemos visto localizada, tiene que ver con todas estas otras funciones. El tinnitus sería puntual porque está localizada en el área temporal, de donde nacen todos los nervios que van a llevar la vibración, porque en definitiva es una frecuencia o una onda sonora que el tímpano y los músculos, digamos, no, los huesecillos, estos, el martillo, el yunque son tres huesecillos, Estribo. el estribo, estos son los que al vibrar convierten en una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica es la que va por la vía nerviosa hacia los centros ya del procesamiento y de la interpretación de lo que estás escuchando. Pero sí hay casos en la patología que escucha
escucha, pero no comprende, no decodifica. De un estímulo físico, como puede ser en este caso el acústico, se convierte en una señal nerviosa eléctrica, porque va un nervio, hay electricidad y va el procesamiento este. Adelante, Gustavo. Liliana y doctor Mena, de acuerdo a los pacientes que yo he tenido con tinnitus, pues en muchas ocasiones pasamos por oído y no arroja ninguna marcación. Pero si nos adentramos con la intencionalidad a estos tres huesecillos, a veces me marca yunque, a veces me marca estribo, a veces me marca martillo, y a veces con del mismo lado, o con el otro lado, o con el riñón. Entonces ya se vuelve como una especie de par personal. Inclusive a veces hasta el mastoides también se ve afectado cuando aparece este zumbido. Y lo que dice el doctor Mena, este zumbido es tan fuerte que a veces ya a las estructuras cerebrales lo cansa tanto que ya inconscientemente trata de modular para no escuchar, y ya la persona deja de escuchar porque cerebralmente trata de cortar ese sonido tan molesto que lo tienen durante 24 horas, que inclusive en muchos casos no deja ni siquiera dormir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, buenas noches. ¿Puedo aportar y Sí, por preguntar algo? supuesto. Adelante, Juan José. Bueno, gracias. Disculpen por la demora. Encontré que tenía un ratito, así que aproveché para conectarme. Quería aportar algo también a lo interesantísimo de lo que pude escuchar hasta ahora. También hay un dato que hay que tener en cuenta, no solo de las frecuencias altas de las conexiones, sino también del refuerzo de graves. Hay una moda cada vez más creciente en la juventud en donde las frecuencias bajas, el golpeteo de los tambores, de los beats, que retumban en todo el auto, y también en los auriculares modernos en donde le cubren toda la oreja para que el usuario escuche mucho más fuerte el golpeteo de los graves. Y las frecuencias graves son también mucho o igual de dañinas que las frecuencias altas, a tal punto que hay estudios que estaba viendo hace unos 15 días atrás en donde las famosas fiestas electrónicas, que son fiestas que se hacen al aire libre y en forma multitudinaria, se ponen parlantes especiales que son para emitir estas frecuencias graves a mucha potencia, y se han percatado de que los cimientos de los edificios en los alrededores donde se fabricaban, donde se hacían estas fiestas electrónicas, se empezaba a resquebrajar el concreto. Así que imagínense una frecuencia grave, baja, estamos hablando de 500 ciclos, menos de 1 kHz, lo que puede empezar a dañar esta combinación de el martillo, yunque y el estribo. Y quería comentar también, con respecto a lo que decía Gustavo, que a mí también me ha pasado de estos pares personales que aparecen en la zona del oído, en el oído interno, y que resuenan con el maxilar y con el riñón. Así que algo por ahí en común va a haber que empezar a unificar, me parece. Sí, muy bien. Si saben ustedes el tema de la resonancia, y justamente un cantante con una voz determinada puede romper una copa. Y es lo que pasa cuando hay estos sonidos. Lo clásico, cuando hablamos del tema de resonancia, es el tema del puente de Tacoma, que estaba previsto para vientos de 200 kilómetros o 200 millas por hora. Pero en esa vez había una, una frecuencia o unos vientos de 60 kilómetros por hora, obviamente, o 60 millas, pero obviamente entra en una frecuencia. Y eso es lo que acabó con el puente. Entonces, lo que tú estás diciendo, si es que hay estas frecuencias sonoras bajas y entran en la frecuencia de la edificación,
se va a romper la estructura. Se puede ver un edificio abajo, sin problema. Sí, por supuesto. De hecho, Jorge, creo que más de uno debe haber compartido o visto en algún momento la información en donde dice que enviando una frecuencia baja a determinada capa de la atmósfera, el rebote cuando llega a la Tierra puede generar una especie de movimiento telúrico. Esto es Por... el proyecto HARP, Exactamente. HRP, que la base está en Canadá. Así es. Bueno, investiguenlo, pero efectivamente eso existe y eso puede ser inclusive, quién sabe, puede ser hasta un arma para otros fines, pero sí es efectivamente muy, muy, muy peligroso esto. En fin, ahora, si ya nosotros nos vamos a esto de las frecuencias, a esto de los sonidos que estamos hablando, imagínense ustedes cómo van a quedar esas estructuras celulares, las estructuras nerviosas, los centros nerviosos, el hipocampo, la amígdala cerebelosa, los cuerpos mamilares, todas estas zonas del hipocampo, todo esto, como el tálamo, el hipotálamo, o sea, prácticamente eso va a afectar a todo el cerebro, no solamente al área temporal, sino a todo. En fin, no es fácil el tema, pero algo tenemos que hacer, al menos en cuanto a recomendar. Hola Jorge, buenas noches. Recomendar tener cuidado con este uso de estos aparatos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, he venido escuchando toda la charla, está interesante. Por eso ahorita me Bueno, conectaba con el teléfono, andaba conduciendo. Pero estaba interesante. Buenas tardes con todos. ¿Ah? hola, buenas tardes Jorge. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, avanzamos un poquito para terminar esto de Van Gogh con esta idea. Entonces, aquí tenemos nosotros el tema de la esquizofrenia. Fíjate a ti cómo está en la parte emocional, se puede ver. Fíjate cómo está como atento a ver cómo lo observan. Quizá puede haber trastornos, bueno, hay un estrés postraumático que se llama, las experiencias traumáticas que pueden tener un impacto en el lóbulo temporal, en particular en la amígdala. Ahora que estamos en tiempo, bueno, siempre hay guerras y hay unas que son más informadas, otras no, pero imagínense cómo pasa con estos trastornos de los combatientes que van a las guerras. Y por eso ahí nace el uso de drogas y drogas fuertes para mantenerlos ahí en el frente. Aquí puedes llevar a hipervigilancia, como aparece, esto es un cuadro de Van Gogh, pesadillas y respuestas de miedo intensificada. ¿Por qué? Porque la amígdala cerebelosa está trabajando a 100. Algunas son patologías que pueden afectar el lóbulo temporal. Aquí, el lóbulo temporal desempeña un papel crítico en una amplia gama de funciones cognitivas y emocionales. Bueno, él es así como pinta, en este caso, una habitación, como él la visualiza, cómo es su interpretación, si podríamos decirlo. Aquí tenemos como una autopercepción de sí mismo, como un gran sufrimiento, pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona. El diagnóstico y tratamiento son esenciales para abordar estas condiciones. Bien, dejamos el tifo exantemático, que es ya el microorganismo, para la siguiente reunión, y con eso terminaríamos este par. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, pues.
Y si no, pues mi agradecimiento y gracias por estar en este encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañero. Muy agradecido. gracias. Muy agradecido. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye. Bye.